Carlos Pauner ya se encuentra en casa para recuperarse de la triple rotura costal que sufrió como consecuencia de su caída en la ascensión al Shinsa-Pagma. El himalayista vio como su reto de ascender otro 8000 fracasaba al moverse un bloque de roca sobre el que caminaba golpeándose en el costado derecho. A pesar de lo aparatoso de la caída, el montañero solo sufrió las roturas en 3 costillas y numerosas contusiones, sin verse afectado en ningún órgano interno. Llegué a tener casi 9,4 de tensión, tenía taquicardia y por un momento sí que pensé, ¿no?, que en la caída pues me había perforado algún órgano interno y me estaba desangrando, y entonces pues que me iba a quedar ahí, porque como decía María Antonia, ahí no hay helicópteros, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, cosas que en nuestra vida común son tonterías, entre comillas, es decir, te pasas esto en la calle y no tienes ningún problema, pues en esos lugares tan alejados el riesgo es muy alto. Pauner tardó 5 días en regresar hasta la capital aragonesa, teniendo que desplazarse andando, en caballo, en jeep y por carretera. Todo ello intentando no lastimar todavía más sus maltrechas costillas. Ahora los médicos han estipulado un plazo de al menos 20 días de reposo, tras los que comenzará su recuperación de cara a la próxima primavera, en la que intentará mejorar sus últimas experiencias en la montaña. Pues hay periodos de mala suerte en los que nada sale bien y precisamente pues este parece que es uno de ellos, ¿no? De todas formas, personalmente, si os interesa, os diré que en cuanto esté recuperado pienso seguir con el proyecto y pienso seguir todavía con más ahínco, y de hecho pues creo que para la primavera prepararé uno de los platos fuertes que tenía en mente, pues va a ser para esta primavera, ¿no? En mente sigue teniendo el lograr ascender los 14 8000. El próximo reto será el Annapurna con 8091 metros de altura.